Continuamos aquí abriendo la mañana y recibimos de manera muy grata en este programa, en la mañana de hoy, al licenciado Ángel Locuar. Buenos días, don Ángel, bienvenido a Abriendo la Mañana. Muchas gracias. Me encanta verlos tan tempranito en Navidad. Muy bien, muy bien. Don Ángel, mire, usted ha estado haciendo un ejercicio o un trabajo muy productivo para la sociedad dominicana en los últimos años, aunque siempre ha estado en esto, pero me refiero a los temas de derecho administrativo que a raíz de la reforma de la Constitución de la República del 2010, la reforma de Leonel, como le llaman, y de que la ley 107.13 de derecho al ciudadano, usted ha estado en los tribunales buscando garantías para entidades y personas sobre derecho administrativo. Usted acaba de emitir su segundo libro sobre el tema y nos gustaría específicamente que usted le diga a los dominicanos y a la diáspora y a todos los que ustedes nos ven, ¿cuál es la ventaja que tiene el derecho administrativo para la persona en estos momentos? Nosotros vivimos en un estado social y democrático de derecho que tiene como diferencia básica en relación con el estado liberal que teníamos antes el hecho de que antes el ciudadano no participaba del control del gobierno, excepto el control electoral cada 4 años, o el control que ejercía la prensa diariamente con la información. Pero ir a un tribunal a cuestionar decisiones del gobierno, tanto del gobierno local, las alcaldías, como del gobierno nacional y de sus agencias, era impensable, porque en dictaduras o en gobiernos autoritarios eso es impensable. En gobiernos autoritarios la actuación o la omisión del gobierno es la voz de Dios y no hay quien la cuestione. En un Estado social y democrático de derecho, los ciudadanos participan cada día. Cuando el ayuntamiento dicta una resolución para cobrar la basura o para poner una vía, los ciudadanos tienen derecho a ir a impugnarla y de hecho lo hacen con mucha frecuencia actualmente. Cuando el gobierno dicta una medida que afecta intereses o que viola derechos, los ciudadanos ahora tienen el derecho de ir a esa jurisdicción a reclamarle al juez que obligue al gobierno a cumplir con la ley. Entonces, eso mejora muchísimo la calidad de la democracia porque es lo que permite que el ciudadano participe en el control del gobierno de manera diaria y además que ejerza el reclamo de su derecho cuando considera que su derecho ha sido violentado, incluso cuando su derecho ha sido solamente amenazado. Eso nos da un gobierno de más calidad, una sociedad de más calidad, y por eso la calidad de la democracia hoy es distinta a la de hace 15, 20 años en el país. De su percepción, perdóneme, ¿usted cree que el ciudadano mexicano se ha empoderado o está comenzando haciendo pinino con esos derechos que tiene, que quizás no lo saben? No, se ha empoderado, tú tienes que ir a la jurisdicción administrativa y vas a encontrar que cada sala cada día tiene 30, 35 roles y vas a encontrar que ahí cuestionan a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Y antes se podía hacer eso. No. Imposible. Ahí tú vas a ver que te cuestionan la gente, los medioambientalistas van y te cuestionan cada cosa que hace el ministerio o que hace un particular. Ahí van y te cuestionan los decretos del presidente, ahí van y te cuestionan las resoluciones de los directores y de los ministros. Todos los días ahí van y cuestionan las actuaciones administrativas en términos de cuando el gobierno compra o no compra. Antes había que esperar que cambiara una época, como ahora en el caso del PLD, sí, o una administración para que cuestionaran judicialmente. La anterior. Siempre bajo el ámbito penal. Sí. Pero ahora no, ahora es posible que con el devenir del tiempo el ámbito penal pierda un poco de espacio porque las cosas se hagan antes. Si el ciudadano controle antes, que no ocurra el hecho penal. ¿Y el desacato? ¿Cómo está, don Ángel? Digo el desacato porque siempre se critica de que los tribunales toman decisiones, a veces las instancias no corresponden. Como usted mencionaba el caso de la policía. Hay una gran cantidad de policías que han acudido a los tribunales para reconocimiento de derechos, pero la institución no corresponde a esas sentencias. En realidad, cuando las sentencias provienen de las jurisdicciones de la justicia ordinaria, se cumplen. Aquí a nadie se le ocurre incumplir una sentencia del Tribunal Superior Administrativo por una razón sencilla, porque hay un procedimiento de dificultad de ejecución de sentencia que ahora es oral y es rápido. Entonces, cuando no te cumplen una sentencia,
tú vas por ese procedimiento, yo lo he usado mucho, y le imponen un astreinte al funcionario, y desde que a un funcionario le dan en su bolsillo, se convierte en razonable de una vez. Ahora bien, hemos tenido una dificultad en la justicia constitucional. Las sentencias que mayormente no se cumplen porque no tenía procedimientos son las del Tribunal Constitucional. Muy lamentable, ¿eh? Y son un tipo de sentencia. Aquí nadie incumple una sentencia del Tribunal Constitucional cuando se trata de acción directa. Es decir, cuando el tribunal declara una ley no conforme a la Constitución y la saca del sistema, sí, eso se cumple de inmediato. No recuerdo ningún caso, sí hay un caso, pero no es general. El de la ley del registro civil, que fue un caso que yo presenté al tribunal en el año 2014, que es la que elimina el pago de los impuestos a los ayuntamientos por el registro de sentencias, que algunos ayuntamientos, no todos, algunos incumplen. Santo Domingo Este he tenido conocimiento de que incumple la ley, se inventa partidas, sí, pero aquí en el distrito la comenzaron a cumplir de una vez, y la mayoría de los ayuntamientos también. Fuera de esas decisiones en justicia concentrada del Tribunal Constitucional, las otras sí tienen problemas, porque el Tribunal Constitucional es muy lento. Primero no tenía departamento para eso, luego lo creó en el 14, lo puso a operar en el 18. Las primeras decisiones que yo conozca, y deben ser las primeras porque los dos primeros casos los presenté yo, me llegaron contra el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria hará 2 meses. Tengo que entender que ya ese departamento comenzó en el Tribunal Constitucional a funcionar y definitivamente hará que sus sentencias se cumplan. Las que no se cumplían, tú tienes razón, algunas tenían que ver con Procuraduría, había unas, con la policía y con las Fuerzas Armadas, que se había inventado un pretexto para una viuda de que no estaba en el presupuesto, cuando la misma sentencia ordena que se coloque en el presupuesto, aunque sea por el principio de legalidad presupuestaria a partir del año siguiente. Claro, claro. Pero ese era un pretexto muy pobre. Sí, sí. Don Ángel, usted junto con otros colegas ha planteado que la supuesta justicia independiente se ve condicionada a los medios, ¿no? Y que se otorga prisión preventiva porque los casos judiciales se vuelven a escándalos mediáticos. ¿Pudiera decirnos a qué se refiere cuando habla de eso? Mira, la justicia ideal hacia la que debemos ir es en la que acusador y acusado se enfrentan en igualdad de condiciones. Cuando una persona es investigada, debe ser informada que está siendo investigada. Los medios de prueba que utilice el Estado a través del Ministerio de Justicia, que aquí se llama Procuraduría General, deben ser obtenidos de manera lícita. En consecuencia, si el Ministerio Público cumple el debido proceso, estamos en un Estado de Derecho en el que la justicia prevalece. Cuando el Ministerio Público, por la capacidad que tiene, arropa a un inculpado y le impide que su voz se oiga y que sus argumentos se presenten a la opinión pública en igualdad de condiciones, es evidente que eso es una competencia desigual. Cuando tú llegas a donde un juez que tiene a la sociedad mirándolo, con una sociedad que le está diciendo a ese juez que mande a matar a ese individuo, entonces ya eso no es justicia. Aquí se ha implementado la justicia mediática. Entonces se han llevado a extremo los procedimientos. Y cuando los procedimientos se llevan a extremo, ya no es un Estado de Derecho. Hoy se lo hacemos al PLD y pasado mañana se lo vamos a hacer al PRM por los mismos motivos, porque aquí nadie va al Estado sin que pueda ser imputado de irregularidades, aunque no se haya cogido un solo peso. Sí. Yo no estoy defendiendo a los imputados actuales del PLD, ninguno de los cuales es mi amigo, a ninguno de los cuales yo conozco. Yo apoyé a Luis porque yo entendía que Luis representaba el cambio que la democracia necesitaba. Ahora, yo no soy partidario de elegir a un vengador que salga con el fuete, como hacía la Unión Cívica Nacional, a acabar con la sociedad. Y esas declaraciones, por ejemplo, don Ángel, usted como abogado, como conocedor, esas declaraciones del Ministerio Público cuando dice que el hecho de que un juez imponga medida de coerción, prisión como medida de coerción, significa
lo robusto del caso. ¿Eso es jurídico o está inscrito dentro del populismo? Bueno, eso no tiene nada que ver con la verdad, porque los casos cuando se presentan la medida de coerción todavía no están listos. Exacto. Sí. La acusación como tal no se ha presentado. No existe ¿Me todavía. comprendes? Sino para qué te piden 18 meses para prepararlo, o 12 meses, o 6 meses. En consecuencia, se parte ahí de una premisa errada. Si cuando tú vas con un caso que estás investigando a pedir medida de coerción, tú tienes unos presupuestos en la ley. Si tú vas a pedir medida de coerción, es por algún... ¿Cuál es el motivo? Bueno, ese individuo puede evadir, hay evidencia de que lo hemos citado y no aparece. Correcto. ¿Me comprende? Ese Sí. individuo representa un peligro porque es un violador, porque es un narcotraficante. Ese individuo representa un peligro para el mismo expediente porque puede sustraer pruebas. Pero después que tú tienes un expediente conformado, listo, ya nadie te puede sustraer pruebas. Ya tú tienes tu expediente listo para formalizar la acusación. Entonces, ¿por qué al otro no se le puede permitir que él en libertad, como establece la norma, se defienda? Aquí yo digo que si hacemos un poquito de repaso histórico, no hay personas públicas que hayan evadido la justicia en la historia dominicana, excepto 3 personas en el periodo de Salvador Jorge Blanco, cuando los mecanismos de extradición no funcionaban. Michelén, que siempre supimos que estaba en España, Sí. pero no había, No había un proceso. Nadie no había lo los buscaba. mecanismos de hoy. Nadie lo buscaba. Hoy cualquier juez da una orden y mañana te lo ubican y en una semana del Interpol, el imputado claro. está aquí. Entonces, no hay que irse a la prehistoria de la justicia. Ángeles Suárez, creo, y Fulgencio Espinal. Sí. Son las únicas personas públicas que se han ido del país cuando han tenido que enfrentar procesos judiciales. Aquí las personas públicas dedicadas a la política, porque aquí decimos que todos son corruptos, todos son malos, ningún político sirve. No servimos porque yo fui parte de la clase política. Sí, pero cuando tú te sientas a ver cómo la República Dominicana se ha convertido, porque unas van de cal y otras de arena, Claro. cómo la República Dominicana se ha convertido en el país de América que más ha crecido en los últimos 50 años. Así es. Y fue por Trucupey, fue por la clase política de Fue por aquí. la vía de Y la cómo guerra. República Dominicana, si era igualita que Haití en el 59 y en el 65, hoy despegó y Haití no. Y fue por la clase política, eso es lo que Haití no tiene. Entonces aquí siempre estamos con tremendismo y nos vamos a los extremos. Cuando se persigue la corrupción, se deben respetar los derechos. Debe ser sagrado el debido proceso, porque el Estado de Derecho es más importante que la persecución. Así es. Porque el Estado de Derecho es lo que garantiza la gobernabilidad del país. Me han escrito en ocasión de un artículo, del último artículo mío en el Listín Diario del sábado pasado. Y hay amigos míos, un amigo muy directo que aprecio mucho. Vinicito, me enseñaron anoche en una actividad que estaba en Maniquí, que escribió en Instagram, algo que agradezco mucho. Él dice que es amigo mío, pero que no comparte mi criterio porque hay que luchar contra la corrupción. Sí, pero hay que luchar guardando, Con el debido proceso. guardando el debido proceso, porque corromper el debido proceso también es corrupción. Es corrupción, es corrupción. También es corrupción, ¿tú me entiendes? Sí, sí. En resumidas cuentas, ¿entiende usted que aquí la justicia abusa de la prisión preventiva como recurso, como medida de coerción? Quiero que dividamos, porque mi presidente lo confunde. Quiero que dividamos, porque que sea mi presidente y que yo quiera que se presente otra vez y gane, no quiere decir que yo esté de acuerdo con en todo todo. lo que Luis hace, porque él no es Dios. Y creo que en este terreno está equivocado con buena intención. La justicia no es la Procuraduría. Claro. Así es. La Procuraduría es el Ministerio de Justicia Del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo, que es el miembro del gabinete Sí, que traza la política criminal. es correcto. Porque Y- aquí están muy equivocados con eso. La Justicia Procuradora independiente. General de la República es miembro del gabinete. Sí, Entonces, ¿por qué es bueno una procuradora como doña Miriam, independiente de la clase política? Para que le ponga control a los políticos, Sí. pero no para que sea independiente del gobierno. Exactamente. Porque ella es parte de la política pública del gobierno. La política pública del gobierno de perseguir la corrupción es una política del Estado que encarna la Procuradora General de la República
ministra de Justicia. Así es. Eso no es el Poder Judicial. No. El Poder Judicial son los jueces. Así es. Entonces, los jueces ciertamente se han portado muy mal. El procurador puede pedir la pena de muerte y el juez le puede Es decir... su rol. Y el juez le puede decir, no, pero no hay pena de muerte aquí. Exacto. El procurador puede pedir 18 meses. Es su rol. Sí. Y el juez le puede decir, parece que 18 meses ¿Es no, porque mucho? usted no necesita tanto tiempo ¿Para para terminar ese preparar un caso, expediente? Sí. porque entonces usted no tiene ningún caso. Exactamente. ¿Me comprende? 18 Totalmente meses de no, porque una persona que está revestida de presunción de De inocencia. inocencia constitucional no puede pasarse 18 meses meses esperando trancado. que usted lo acuse, Para que después usted diga que no hay investigue prueba. y escarbe, Sí, sí, sí. así no, ¿me comprende? Sí, sí. Entonces, el juez, los jueces aquí de primer grado, todos han actuado mal, Ya. porque es deber del juez proteger el derecho de todos, del que persigue y del que está siendo perseguido. Aquí nosotros tenemos una cultura mala que debemos rebasar si queremos entrar como una nación en vías progresivas de desarrollo a la convivencia. Y es que aquí todavía hoy está la cultura del tránquenlo y boten la llave. Eso era de Trujillo. No, tránquenlo no. Vamos a ver si hay motivos que justifiquen que un ciudadano sea enviado a Najayo. Sí. Sí, bueno, usted intentó irse, o mira, aquí tenemos que usted tiene 4 Si se pasaportes. institucionalizó el tránquelo. Claro, entonces no. Así Aquí no. el tránquelo todavía es una institución y eso hay que acabarlo en el Estado de Derecho en que estamos. ¿Quiere eso decir que no se persiga la corrupción? Claro que no, porque aquí te callan de una vez. Entonces tú estás en contra de que la corrupción se persiga. Exacto, No, exactamente. yo estoy en Eso es un chantaje. es un chantaje mediático. Sí. Yo estoy de acuerdo con que se persiga, como dice la ley, Sí. sin abusar de la ley, porque entonces lo que generamos es lo que a otros países le ha costado muy caro, que es que cuando la política se judicializa, entonces desestabilizamos el sistema, y cuando se desestabiliza el sistema político y se crean odios entre los jefes políticos de los países por cuestiones de carácter personal, entonces lo que los países tienen es como resultado Haití y Venezuela. Se desestabiliza. Pero todos, pero no se desestabilizó Brasil. Sí. Pero había razones para enjuiciar. A Dilma Rousseff. Siempre hay posibilidades de enjuiciar. Brasil, pero Perú. había razones para enjuiciar y encarcelar a Lula. Bueno, ahora la Suprema y todo el mundo dice que no, pero le metieron 18 meses y le impidieron ser Sí, candidato. Y le dañaron la imagen. Perú es un caso también. Así es. Pero en Perú los presidentes nada más duran por eso mismo. 5 presidentes en 4 años. Y se mató pero por uno, ahí va se mató Ecuador. Sí. Pero ven acá, Martelly en Panamá. Sí. A Martelly en Panamá lo enjuician, Sí. lo extraditan de Estados Unidos, Sí. lo encarcelan. Y después. No, ¿por qué fue? Porque lo acusaron de De espionaje soborno, telefónico. sí. Pero Sí, ven acá, espionaje. aquí todos los presidentes estarían presos por eso. Sí. Claro. De Trujillo para acá, y no te digo de ahí para allá porque no había, Sí. todos los presidentes irían presos Por espionaje. por la escucha telefónica. Y ¿Tú me también estás tuvo entendiendo? preso- Entonces, tiene que tener la cosa Y también un tuvo preso inicio. Nixon por eso, Nixon. Mira, aquí, si analizan la declaración de impuestos, todos los presidentes de la República, menos Balaguer, irían presos. Por la declaración de impuestos. Claro, porque no ha habido en el país un punto de partida de legalidad, y la legalidad tiene para establecer la transparencia un punto de partida institucional. Aquí no lo hemos tenido. Si tú revisas aquí la declaración de los ministros actuales, todos van presos. Tú dices la declaración jurada. Jurada, La todos jurada. van presos. La ¿Por jurada. qué? Porque en la cultura que tenemos, no de la evasión, Sí. porque los políticos regularmente Puede ser la pagan elusión. impuestos. Puede ser elusión. Elusión y prácticas que quedaron obsoletas o patrimonios que no fueron transparentados a tiempo. Exacto. Así que no fue nada pecaminoso. Sí. A veces solo el olvido. Sí, se me olvidó, sí. Yo, por ejemplo, yo te digo, yo tengo mi casa, yo vivo en la misma casa hace 37 años. La construí con un préstamo del Banco Popular. Sí, pero a mí me costó 137,000 y tal vez vale. ¿Cuánto 15 vale ahora? millones. ¿Cuánto vale ahora? Es la misma. Sí. Mi casa no tiene, es más, la voy a achicar porque mis hijos ya se fueron. No, y si la revalora, no es Me ningún compré pecado. nada, pero mañana nada más por eso. Oye, solo Balaguer, porque Balaguer no tuvo nunca propiedad, excepto la casa que La regaló después, que la compraba regaló. el Banco Agrícola. Sí. Es que no puede ser sometido por... Pero que ahora la evasión fiscal
es constitutivo de lavado. De lavado de activos, Oye, claro. todos ustedes pueden ser sometidos por Derecho lavado. derecho La precedente. República entera puede ser sometida por lavado. Un delito y esa precedente. ley tuvo un punto de partida y un punto dale. de educación ciudadana para que la gente supiera que el delito de lavado se constituye hasta porque ustedes no declararon en la renta Así es. una factura. Sí. ¿Me comprende? Sí, Entonces, perfectamente. Esto es las una cátedra. sociedades no Es pueden muy amplio. aplicar la ley de hoy para atrás y acabar con todo, porque acaban con su propia base. Esto no es una entrevista. Es como intentar juzgar el pasado con la moral de hoy. No, pero eso es lo que se hace aquí. Sí, sí. Aquí cada día se juzga el ayer con la moral de hoy. Así tú juzgas a Balaguer, los crímenes de los 12 años. Sí. No, que hay gente que ha hecho las fortuna con presuntas eso. corrupciones de entonces. ¿Tú me comprendes? Que Sí. finalmente Pero a aquí hay gente- lo largo de los años no se probó nada. Aquí hay gente todavía hablando de que de la banda colorada, todavía. Porque hay gente que vive anclada en el pasado, pero hay otros que quieren juzgar el pasado Sorry. con las premisas de hoy que no estaban vigentes, que no Claro. existían ayer. Don Ángel, yo tengo dos preguntas ya para finalizar. Y yo quizá una. Usted ha estado exponiendo sobre los informes que ha presentado la Cámara de Cuentas. Ha estado poniendo sobre su legalidad, sobre el criterio que está utilizando la actual Cámara de Cuentas conforme a continuidad de Estado. Y la segunda pregunta es una información que sale hoy en el Diario Libre, que plantea que producto de una de esas auditorías, se habla de que en educación se otorgaron contratos para la construcción de escuelas sin terrenos. La pregunta en ese orden es si eso es judicializable o simplemente aplicar continuidad de Estado y que se le busquen los terrenos y se construyan esas escuelas. Las dos preguntas en el Mira, orden que usted entienda. El informe, bueno, Terrero fue presidente de la Cámara de Cuentas. El informe de la Cámara de Cuentas o el informe de la Contraloría General se llaman en la ley actos administrativos. Ustedes buscan la ley 107-13 y van a ver que en el artículo 8 le dice que es un acto administrativo. Un acto administrativo es toda declaración de voluntad de una autoridad pública. Cuando el presidente dicta un decreto, eso se llama acto administrativo. Cuando un ministro dicta una resolución u ordena algo, lo que sea, eso se llama acto administrativo. Hasta un oficio. Un oficio es un acto administrativo. Entonces, el acto conocido como informe especial, es un acto administrativo. Correcto. Si es de la Cámara de Cuentas. Contraloría o Cámara de Cuentas. si es de Contraloría. No así si es de una firma privada, que pudiera ser una experticia si cumple con las reglas legales de la experticia. Es correcto. Entonces, los informes de la Cámara de Cuentas tienen una regla para su validez y tienen un procedimiento para su invalidez. Todos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no en la penal. O sea que ahí lo pueden Primero atacar. tú tienes que establecer la falta administrativa para de ahí derivar la cuestión penal. Cuando la Cámara de Cuentas prepara un informe, dice que se llama borrador. Cuando se llama borrador no es un acto administrativo. No existe. Ese documento no existe todavía. No existe. ¿Tú sabes cuándo existe? Cuando lo notifica al auditado o a cualquier particular que figure en ese informe. Entonces, cuando lo notifica, el entrevistado tiene el derecho, dentro del marco de plazo de la ley, a decir, eso no es verdad por esto. Usted dijo que yo compré una propiedad sin título, mire el título, que yo pagué un contrato y el contrato no existe. Adiós, pero mire el contrato. Sí. Entonces, cuando se cubre eso, la autoridad no ha perdido la conceptualización de qué es la autoridad. Sí. La autoridad puede dictar el acto, incluso desoyendo, pero tiene que decir en la motivación que el otro presentó tal cosa. Entonces, cuando eso se firma de nuevo, que en la Cámara de Cuentas es una reunión conjunta con una resolución, entonces eso se notifica a todo el mundo. Sí, pero cuando tú coges un borrador y lo filtras, tú estás cometiendo un delito. Sí, pero Estás cometiendo una falta que incluso es una falta tipificada en la Constitución. en la Constitución como una falta patrimonial que puede tener Y cuando el presidente de la Cámara de Cuentas dice, tenemos ya todas las auditorías de la corrupción,
Es decir, ¿en qué está incurriendo él en ese, haciendo esa se aseveración? refiera porque la Cámara de Cuentas puede encontrar indicios de carácter penal. Sí. La ley lo dice. Sí. Pero él no es juez penal. Exacto, pero ¿Me comprende? Don Ángel, Entonces, aquí la Cámara de Cuentas tiene un vedetismo que no es propio de una Cámara de Cuentas. Don Ángel, la pregunta es esa, y qué bueno que Darío, o sea, nosotros hemos estado cuestionando, y usted sabe que tenemos calidad para eso, de que esos informes no pueden ser publicados en la página web. No Lo que pueden tienen ser. indicios, tienen que mandarlo al Es que Ministerio el Público. informe borrador no existe. El informe acto administrativo existe. No, pero, perdón, vamos a corregir. Los que ellos han publicado, para ellos son definitivos. Lo que pasa es Lo que son, pasa es que son no- indicios de responsabilidades penales No, lo y que debe pasa ir al es que- Ministerio Público y no Lo que pasa es publicarlos. que no es definitivo si no se le ha notificado a las partes. Pero está notificado, según lo que dicen ahí. Ah, bueno. Entonces Pero, yo pero, no lo conozco. pero la discrepancia es que yo digo que no deben ser públicos, sino mandarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público decida, porque Ahí tú y yo no estamos de acuerdo. Todo acto administrativo por la naturaleza es público. Puede ser La público. naturaleza de un acto administrativo Lo hace dictado por una autoridad sin embargo, es público. la Cámara de Cuentas te está diciendo que yo he cometido un delito y no es juez. La Cámara de Cuentas no puede decir que tú has cometido porque no es juez. Puede decir que hay indicios. Indicios. Y remitirlo a la Procuraduría. Claro. Pero Eso sí. un indicio todavía no se constituye un acto de No, porque corrupción. la Claro. Procuraduría Evidentemente, ¿no? analiza y determina. Entonces, si eso es un exceso del si presidente. encuentra que hay Entonces, si lo indicios, publicas entonces, para el pueblo, Ya entonces está tú eres condenado. culpable. Está Entonces, condenado, finalmente claro. el tema de la asignación de escuelas sin que haya terrenos, ¿es judicializable o simplemente aplicar criterios de continuidad de Estado y llamar a esos No, se puede ingenieros? judicializar en No, en hay que ver términos lo siguiente. administrativos. Porque es que aquí hablamos como locos. Y hablamos como locos y llenamos las redes con una cosa que no tiene ninguna base. A mí me pueden decir que hay una escuela que se otorgó un contrato y que no tiene tierra. Eso me parece raro. Porque para hacer un presupuesto de una escuela hay que estudiar el terreno porque el terreno determina el movimiento de tierra, el Pero- tipo de zapata y el tipo de construcción. Pero ocurrió. Yo no soy ingeniero, pero hacer un presupuesto de una escuela sin la tierra, eso es medio extraño. Estamos en República En principio, Dominicana. no me lo creo. Segundo, puede ser, porque hay que ver todas las cosas, que esa escuela se planeó para hacerla ahí. Y luego ahí No iba a se escuela. puede. Me comprendí, el contrato estaba otorgado y hay que buscar una nueva tierra. Sí. Eso sí puede ser. Y yo creo que habrá muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a hacer una escuela ahí. Ocurrió que la escuela tiene un problema legal, la tierra. La tierra. Sí. Y no se puede hacer. O la comunidad se Se plantó opone. Y y, se dijo opone. que no, que Ahí ahí no, no, porque ahí los no. muchachos. Ahí. Y entonces hay que cambiarla. Todo eso puede ocurrir. También puede ocurrir. ¿Por qué ocurrió? Porque cuando yo le estoy diciendo a ustedes que se les respete el debido proceso a lo del PLD, yo no le estoy diciendo que son inocentes. No, También pues claro ocurrió que no. que compraron mucha tierra a 30% de lo que valía Exacto, y que exacto. no servía para ayudar a un... Bueno, el primero que se quejó de eso fue Leonel, aquella vez cuando dijo el señor Cheque, qué sé yo qué, en la frontera, cuando perdió el primer pleito interno Sí. en el PLD. Me comprende. Así que yo no estoy diciendo que no hubo, estoy diciendo que si hubo, debe juzgarse con apego a la ley, porque el Estado de Derecho para la República es más importante que culpar y condenar a un culpable en violación a la ley. Don Ángel, muchísimas gracias. Esto no fue una entrevista, esto es una cátedra. Y faltó Haití. Sí, y sí. faltó yo creo Haití. que los estudiantes de Derecho le vamos a poner este video a la disposición en YouTube para que puedan verlo. Don Ángel, muchas gracias. A ustedes Y continúan. es también economista, que tampoco hablamos de No economía. hablamos ¿eh? de la economía, hablamos de Haití, tenemos que convocarlo. Nosotros convocamos a Don Ángel para que sea parte del programa. ¿Ah, sí? Sí, eso es una indiscreción. Lo que yo dijimos estoy- público aquí. Eso es una indiscreción que yo estoy acometiendo. Ah, De pero- pronto te recibo la amenaza. No, pero está bien, Fue está bien. consultado para que sea parte oficial de Excelente, Abriendo la Mañana, excelente. para que ustedes vean qué nivel tiene este programa. Vamos a la pausa, en breve vamos a Y él no continuar. cobra, tú, y él no cobra. Nos vamos a continuar con la doctora María Well desde los Estados Unidos con un tema muy interesante. Recuerden que el segmento de migración que nosotros hemos diseñado aquí no es el segmento común de cómo ella busca una visa, no. Nosotros estamos orientando a los dominicanos que viven fuera cómo hacer trámites en el país y cómo administrar su esquema legal. Esto es diferente, esto es Abriendo la Mañana. Vamos a una pausa.